clase pasada culminamos el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el último libro que vimos? Malaquías. Malaquías. Muy bien. Y entonces hoy vamos a iniciar esta introducción, este estudio que estamos haciendo a lo largo, este breve estudio en que estamos recorriendo toda la Biblia. Y bueno, viene un periodo, hay una división evidentemente en la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces hay un periodo que divide estos dos tiempos en los que Dios habló, como dice el autor de Hebreos, capítulo 1. Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los padres a los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Ahí podemos distinguir que Dios habló en dos tiempos. Entonces, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ¿qué pasó en ese periodo? ¿Cuántos años pasaron del Antiguo al Nuevo Testamento? 400. Aproximadamente, mucho más, de 400 años, 430 años aproximadamente. Y muchas veces escuchamos decir que Dios permaneció en silencio, que fue un tiempo de silencio en este tiempo, en estos 400 años, y aunque evidentemente la voz de Dios permaneció en silencio, hay algo que debemos tener presente, y es que la mano de Dios dirigió de forma activa el transcurso de los sucesos que ocurrieron durante estos siglos. Dios nunca se desatendió de su pueblo. Nunca. Eso no es lo que decimos cuando decimos que, sino que fue el periodo que Dios permitió que pasara hasta la venida del Mesías. Entonces, ocurrieron varios acontecimientos importantes en este tiempo que nos van a dar un poco de luz para poder entender de una forma más clara lo que Dios nos revela en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros concluimos el Antiguo Testamento con el imperio persa, que era quien gobernaba en la mayor parte del territorio. Pero durante estos 400 años hubieron varios cambios. Y uno fue que Alejandro Magno derrotó al rey de Persia durante 3 batallas que fueron bastante decisivas. Y de esta manera el imperio persa pasó al control del imperio griego. Entonces ya no eran los persas quienes gobernaban la mayor parte del territorio, sino que eran los griegos, gobernados bajo el mando de Alejandro. Y es importante esto porque Alejandro tenía el deseo de crear un mundo unido por el idioma y el pensamiento de los griegos. Entonces aquí debemos ver cómo este hombre extendió tanto su dominio, y no solo su dominio, sino su cultura sobre el pueblo judío. Por eso es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque ellos habían adaptado esa cultura griega. Entonces, hubieron muchos ataques, incluso hubo un hombre llamado Antíoco, que fue el primer monarca pagano que persiguió a los judíos por su fe. Y de él aprendemos que prohibió que los judíos llevaran a cabo su orden religioso y quiso destruir todos los documentos del Antiguo Testamento que en ese tiempo había durante todo el territorio. Entonces, esto nos habla de cómo Dios, aún en medio de todas estas situaciones, preservó su palabra. Los ataques contra los judíos siguieron, pero en el año aproximadamente 60 antes de Cristo, el Imperio Romano tomó el control sobre todo el territorio que poseían los griegos. Entonces, el Imperio Romano, como algunos sabemos, llegó a ser uno de los imperios más grandes de todo el mundo. Entonces, el Imperio Romano se había apoderado de todo este territorio. Es por eso que cuando le vamos al Nuevo Testamento vemos una participación activa del Imperio Romano en la vida, en los evangelios y en los hechos, incluso en las epístolas. Entonces, durante este periodo
intertestamentarios surgieron varios grupos. Y con esto terminamos y vamos a dar inicio y vamos a repasar los evangelios. Pero quiero que antes analicemos o recordemos quiénes fueron estos grupos que surgieron durante ese periodo intertestamentario. Bueno, primero los fariseos. Muy bien, Gabriel. Fueron los fariseos. ¿Quiénes fueron los fariseos? Eran como líderes religiosos de la época. Muy bien, así es. Los fariseos hacían una interpretación estricta de la ley de conformidad con la naciente tradición oral y procuraban que su propio entendimiento de la ley fuera de cumplimiento obligatorio para todos los judíos. O sea, eso era algo supremamente estricto. También hubo otro grupo que fueron los saduceos, así es, que eran los guardianes de los reglamentos y las prácticas del templo. Hay una particularidad especial de ellos y es que ellos solo reconocían lo que llamamos la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. También se nombra mucho en los evangelios a los escribas y los rabinos. ¿Quiénes fueron los escribas y los rabinos? Los escribas fueron los que se dedicaron A estudiar la ley. Así es, mi hermano. Fueron los que se dedicaron a estudiar de manera profunda el Antiguo Testamento. Y ellos se volvieron los expertos y consideraban que tenían la autoridad en asuntos de interpretación de las Escrituras. Y entonces los rabinos eran los maestros que transmitían el entendimiento de los escribas. Los escribas eran los que decían esto significa esto y los rabinos eran los que transmitían ese conocimiento. Ok, bueno, mis hermanos, con esto en mente vamos a pasar a los evangelios. Y primero quiero que definamos qué significa eso, qué es el evangelio. Buenas nuevas, ¿no? De manera sencilla podremos decir que el evangelio son buenas noticias, pero no solo buenas noticias, son las buenas noticias acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia: la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, los evangelios, tenemos 4 evangelios, que son Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los podemos dividir en 2 sesiones: evangelios sinópticos y evangelio y evangelio espiritual. Y evangelio espiritual, como los padres de la iglesia de los primeros siglos reconocieron este evangelio, lo cual es un título muy apropiado para el evangelio de Juan. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sinóptico? Se iba a preguntar. La palabra sinóptico la podemos dividir en 2: en sin en sin, que significa ver, y óptico, que significa juntos. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, estos evangelios se deben de ver de manera conjunta. En ellos vamos a encontrar muchas similitudes, pero estas similitudes lo único que hacen es que estos evangelios se complementen entre ellos. No hay contradicciones, no hay uno dice una cosa, el otro dice otra. No, cuando los leemos ustedes se van a dar cuenta que estos evangelios simplemente se complementan cada uno. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a ver un poco las diferencias de estos 3 evangelios y el de Juan. Mateo, Marcos y Lucas se centran en el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan en Judá. Los sinópticos van a ver que contienen parábolas. A Juan no le parece no interesarle mucho este tipo de cosas y no las incluye en su evangelio. Entonces podemos ver que cada escritor de los evangelios escribió bajo una perspectiva única y para una audiencia diferente. Y entonces esto nos lleva a nuestro primer evangelio, que es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo.
¿Quién fue Mateo? Era un discípulo del Señor, ¿no? Y antes de ser un discípulo del Señor, Era Republicano. era un publicano que dejó todo para seguir a Jesucristo. Uno de los 12. Escribió principalmente para una audiencia judía. Para una audiencia judía, así es, mi hermano, muy bien. Y Está estudiando. presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y legítimo rey de Israel. Su genealogía, ustedes se van a dar cuenta que a diferencia de la de Lucas, se enfoca en la descendencia de David. Cita constantemente el Antiguo Testamento, de hecho es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo escribió su evangelio para fortalecer la fe de los cristianos judíos y proveerles una herramienta apologética útil para la evangelización de los judíos. Entonces podemos ver que el propósito de este evangelio es claro y es demostrar que Cristo es el Rey y Mesías prometido de Israel. Como les había dicho, cita más de 60 veces el Antiguo Testamento haciendo énfasis en Cristo como el Mesías. Entonces podemos ver varias cosas importantes en este evangelio y yo sé que a lo mejor todos podemos comentar algo sobre este evangelio. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre el evangelio de Mateo? Comienza la génesis, la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo, sí es. En los inicios. Que es un poco extraño también que después de 400 años que comience el Nuevo Testamento con una genealogía. Es un poco, y es demostrando eso mismo que dijiste, hermano, a los judíos, la genealogía. Exactamente. De hecho, lo curioso es que él inicia la genealogía, no como Lucas. Lucas lo hace desde Adán, pero a él parece que él lo hace desde Abraham. Porque a Abraham sabemos que se le había dado la promesa de que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, me imagino que Mateo, teniendo eso en mente, inicia la genealogía no desde Adán, sino desde Abraham. Entonces sí, es un dato no mucho menor. ¿Qué más podemos decir de Mateo? Creo que es el único que narra la visita de los magos, puede ser, y la matanza de los niños que hizo Herodes. Es el único de los tres que... No, Los otros también... Me parece que... No estoy seguro, por eso... me parece que Lucas nos dice algo. Lucas también... Lucas También nos proporciona algo de información sobre eso, pero sí, no lo tengo ahora claro, hermano. Ujú. Pero creo que la visita de los magos sí. La visita de los magos la podemos ver de manera más clara en el evangelio de Mateo. Creo que es una de las cosas que distingue este evangelio de los otros. Pero también vemos otras cosas importantes en este evangelio y uno de ellos es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. En este Sermón del Monte, mis hermanos, es prácticamente como si Cristo nos estuviera entregando la ley de sus propios labios, así como Moisés, y por eso se le llama el Sermón del Monte, así como Moisés entregó la ley en el monte de Sinaí, así mismo lo hizo Cristo, y aquí encontramos mucha sabiduría de Dios. Jesús nos habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, los juramentos, la limosna, los enemigos, y aborda una gran gama de temas que podríamos estudiar por muchísimos años y quién sabe si concluiríamos, porque aquí podemos profundizar muchísimo. También vemos que Mateo usa las parábolas del reino, también en los capítulos 24 y 25 nos habla sobre la segunda venida de Cristo. Pero yo quiero que vayamos a los últimos capítulos de este libro. Y vamos a Mateo capítulo 28, perdón. Mateo 28. Capítulos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué palabras tan hermosas de nuestro Señor. Esto fue después de que ya el Señor había resucitado, y es lo que se conoce como la gran comisión que Dios les dio a sus discípulos. Y es un mandato que se entiende por todas las generaciones. Es algo que es una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, y que estas palabras que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos también aplican por nosotros, y las quiero volver a leer. Por tanto, id y hacer discípulos, que es lo que estamos haciendo aquí, si es la voluntad del Señor, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la parte más hermosa: y he aquí, yo estoy con vosotros, no un rato, no un día, no un periodo de tiempo, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y Hasta el fin después del mundo. también seguimos con él. Y después seguiremos con Él en gloria, en la Gloria a eternidad. Dios. Así que esas palabras nos deben de llenar de valentía, nos deben de llenar de esperanza para proclamar, predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ok, entonces pasamos a nuestro siguiente evangelio, evangelio de Marco. Marcos. Marcos. ¿Qué podemos decir de Marcos, mi hermano? Era para un público romano, puede ser. Así es, mi hermano. Era para un público romano, particularmente gentiles. Los escritos a los romanos que estaban, a los creyentes romanos gentiles. Marcos presenta a Jesús como el siervo que sufre. Lo podemos ver en Marcos 10, capítulo 45. Y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí Marcos nos habla explícitamente de la obra que vino a hacer Cristo, para dar su vida como propiciación. ¿Por quiénes? Por rescate de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Sus Sus hijos, lo escogidos. que el Padre les dio. Los que el Padre les dio. Amén. ¿Y cómo podemos materializar eso? ¿Quiénes son esas personas que el Padre les dio? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo las identificamos a esas personas? ¿Cómo sabemos? Por sus Por frutos. sus frutos, dice. Por sus frutos, pero principalmente por aquellos que ¿qué? Son llamados. Que son llamados y que Creen en Cristo. que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Así es. Así es. Entonces, Marcos, a diferencia de los otros, parece que demostró con mayor claridad que cualquiera de los otros evangelistas la humanidad de Cristo. Él enfatiza mucho en las emociones humanas de Cristo, que es algo que a mí me llama mucho la atención, y lo vamos a ver, Marcos capítulo 1, versículo 41. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Marcos 1. 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, entendió la mano y le tocó. Le dijo: quiero ser limpio. Y Jesús, Sí. teniendo misericordia de él, ahí vemos cómo Cristo fue movido a misericordia. Teniendo misericordia de él, él es la máxima expresión de misericordia. Vamos a Marcos 3, capítulo 5. Entonces, mirando alrededor y con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Dos emociones podemos ver aquí que pudo experimentar Cristo, que fueron. Se entristeció. ¿Y cuál fue la otra? Enojo. Enojo. Marcos capítulo 6, versículo 34. Y le dijo:
Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha sanado. Y vemos como Cristo extendía su servicio y su compasión hacia las otras personas. Y vamos a ver este último, Marcos capítulo 8, versículo 12. Y dejándolo, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. 8:12, ¿no? 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. De cierto digo que no se dará. Dice, gimiendo en su espíritu. Exactamente, y viviendo en su espíritu. Así es, también vamos a ver en este evangelio que Cristo también experimentó limitaciones humanas. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 38. Mío, hermano. Él, Déjalo, hermano, déjalo. y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí vemos cómo Cristo estaba durmiendo y sabemos que el sueño es producto del cansancio. Entonces aquí vemos, podemos ver las limitaciones humanas de Cristo. En el versículo 11, capítulo 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. Vemos como Cristo tuvo hambre. Versículo 13, capítulo 32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Aquí está hablando Cristo de su segunda venida y Él afirma que Él no sabe cuándo será. La pregunta es, ¿por qué vemos estas limitaciones en Cristo? ¿Qué podemos concluir de que Cristo en ningún momento dejó de ser Dios, pero aún así tuvo este tipo de limitaciones? Porque si bien era 100% Dios, también era 100% hombre. Amén. Muy bien, hermano. Así es. Aquí podemos ver que Cristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A pesar de sus limitaciones, dice la palabra que Él se despojó a sí mismo y se sometió ¿a quién? Muy bien, hermano. A la voluntad del Padre. Por eso vemos este contraste de sus limitaciones, pero a la vez de que nunca dejó ser Dios. Vemos cómo Cristo caminó sobre las aguas y Como resucitó muerto, ¿no? vemos muchos de los milagros que hizo, nos hablan de las señales que hizo. Vio a Felipe sin haberlo visto. Exactamente, Ya Natanael le dijo, cuando te vi debajo de la higuera también. así es. Eso era algo divino también. Sí. Ahora yo quiero preguntar algo. Ya el Señor no es hombre ya, ¿no? Ya él no es hombre ya. Después que resucitó ya no era hombre, ¿no? Pastor Robert, ¿qué dice usted? No, en Apocalipsis dice, y vi uno como semejante de hombre, es decir, que ya no es hombre ya. Él tiene algo de humanidad, pero ya, Bueno, cuando- su cuerpo ya ahora es glorificado. Ah, ya Un no es cuerpo hombre. glorificado. Ahí era. ya no es hombre, ¿no? Ya Dice no. que- De carne y hueso. Bueno, Bueno, cuando él dice resucitó, que Cuando él se resucitó, le- todos sus discípulos le tocaron. Sí, Dice, Y se toca le mi toca- carne. y se mira, al mismo espíritu- Tomás, que era un incrédulo, Sí. hasta ese momento fue incrédulo. bueno, el Mete espíritu. tu dedo aquí. Y ya. él dijo, miren, porque el espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Pero por eso digo, es un cuerpo glorificado Cuerpo ya. glorificado. Ahora en estos momentos dice que Dios es espíritu. No, pero ese es el Padre. Cuando habla de Dios, el Espíritu habla del Padre. De Él, en Apocalipsis se revela un poco de Él. Dice, oí uno como semejante de hombre, cuando estaba en el candelero. Es decir, que tiene alguna semejanza de hombre, pero ya no tiene nada que ver con la humanidad. Bueno, cuando él resucita en su ¿Cómo? cuerpo, pero ya glorificado. Cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado. Sí, pero- O sea que no tenía las limitaciones humanas Ay, como las tenemos nosotros o como él las tuvo, porque como estaba explicando el hermano, o sea, él 100% Dios, 100% hombre. Entonces como hombre, pues ahí acabamos de ver lo que estaba explicando el hermano,
tuvo sueño, o sea, cansancio, tuvo hambre. Él dijo nada más una sola cosa, pero el Señor también tuvo temor. ¿Se acuerdan en el Getsemaní cuando él estaba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero él se sometió a la voluntad del Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Tremendo ejemplo nos dejó. Sí, pero cuando resucita, yo creo que se rompió. Y acuérdense de algo, que es algo que cuando el Señor resucita, los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Y dice que estaban cerradas las puertas. Y cerradas las puertas, el Señor entró, le dio paz a vosotros. Era la forma en que se saludaban, paz a vosotros. Entonces ahí fue donde confrontó a Tomás, que no había visto todavía al Señor glorificado, o sea, resucitado, perdón, y su cuerpo glorificado. No, ese cuerpo es maravilloso, el cuerpo. Ese que vamos a heredar nosotros, si Dios quiere, ¿no? Correcto. Así es. Gloria a Dios. Así es. Entonces aquí en este evangelio podemos contemplar la humanidad de Cristo. Como Cristo se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y la razón por la que Él se hizo hombre fue para reconciliar a la humanidad con Dios. Solo hay un nombre por el que podemos ser salvos. Y es Jesucristo. Jesucristo. Así es. Entonces, pasamos a nuestro siguiente evangelio y es el evangelio de Lucas. Sabemos de Lucas que era un gentil. De hecho, un dato no mucho menor es que Lucas fue el único gentil en escribir en todas las escrituras, habiendo escrito tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos. Según Pablo dice en Colosenses capítulo 4, 14, sabemos de Lucas que era un... ¿Era el médico? Muy bien, que Lucas era un médico. ¿Cuál es la intención de Lucas en su evangelio? Ayudar a los pobres y necesitados, no sé, la Dar al salvación. Señor pues, para ser como el Salvador. Ujú. Pero ¿cómo inicia el evangelio de Lucas en cuanto a Sí, contenido? a ti lo eligió como Teófilo, amado, santísimo ¿Por qué le Teófilo. escribió a Teófilo? Bueno, no sé. Para poner todas las cosas que... En orden. Para poner todas las cosas... ¿Y quién es Teófilo? No se sabe a ciencia cierta quién es Teófilo. De él no se sabe mucho ni en la historia. Lo que sabemos de él fue que Lucas dirigió tanto Hechos como el libro de Lucas a este hombre, pero no se sabe mucho de él, solo esta pequeña información. A lo mejor fue alguien importante del Imperio Romano, quién sabe, que era un creyente y él quería, pues, Conocer más. sí, quería escribirle todas las cosas que él había recopilado. Él recopiló información de varias personas y las organizó, y por eso tenemos el Evangelio de Lucas. Dice, Fue algo providencial, mi hermano, ¿qué podemos decir? tiene que haber sido alguien importante porque dice, excelentísimo Teófilo. Excelentísimo Teófilo, así es. Correcto. Entonces, Lucas, que era médico, presenta a Cristo como el gran médico, capítulo 5, versículo 31 de Lucas. Vamos allá. 5:35. 5, 31, 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos dijeron, sigo. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto? Ok. que ¿Es ese? No, no es ese. Sí, era ahí el 31, solo 31 y Porque 32. dice Ah. el 31 empieza respondiendo a Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores a la arrepentimiento. Aquí Sí, vemos, conviene una cosa con la otra. Así Enfermos con pecadores. aquí vemos que este comentario del Señor surge cuando Cristo llama a Leví. ¿Quién es? ¿Quién es Leví? Leví es maestro, ¿no? Leví. Un rabino, algo así. ¿Quién escribió no, primero? Leví, así. Leví es Mateo. Recuerden, el nombre de Mateo era Leví. Entonces aquí
aquí los fariseos empiezan a decirle a Jesús, el capítulo anterior dice, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cristo había llamado a este publicano, a Mateo, para que lo siguiera. Y esta es una de las cosas más hermosas del Evangelio, mis hermanos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y qué bueno, mis hermanos, que Cristo haya venido a buscar y a salvar. ¿A quién? No se había perdido. A lo que se había perdido. Porque posiblemente la gente que se cree buena y que se cree con justicia propia, Cristo simplemente le diga, usted no tiene necesidad de médico. Si usted está bien, yo no he venido por usted. Ya. Así que, si usted se considera buena persona, examine su corazón a la luz de la palabra. Asegúrese de que usted no haya violado ninguna vez ni quebrantado la ley de Cristo, la ley de nuestro Señor, la ley de Dios. Pero sabemos que nunca nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, todos en algún momento hemos quebrantado la ley de Dios. Y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros necesitamos a ese Salvador. Necesitamos a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hay un dato que Lucas ilustra que quiero que lo leamos y es la justificación por la fe. Y aquí vamos a durar unos cuantos minutos. La justificación por la fe. Lucas lo ilustra en diferentes maneras. Por ejemplo, en la conocida historia del hijo pródigo podemos ver la justificación por la fe, el incidente en la casa de Simón también, la salvación de Zaqueo. Pero quiero que nos enfoquemos nosotros en uno, y es en el relato del fariseo y el publicano. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos 9 y 14. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Leo, hermano. Lean, mano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. 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 Eli, explícanos un poco de esta parábola. Mi hermano, hermano, estas palabras tienen un peso tremendo, hermano. Porque muchas veces nosotros, dice la Biblia, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que estamos haciendo bien las cosas. En eso estaba yo Y esa expresión de el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, eso tiene un peso tremendo, hermano. Yo pienso que eso todo lo hemos experimentado aquí. Esas palabras, esa misericordia de Dios. pensando. Bueno, también vemos una cristología ahí, en ese texto. Porque Cristo se humilló por nuestros pecados. Fue alzado. Pero dice que el que se humilla será enaltecido. Y luego Él resucitó. Vemos una cristología ahí también. Muy bien, hermano. Nunca lo había visto. Sí, Él fue humillado por nuestros pecados. Pero sí. También, para añadir algo más, como vemos, ahí es dicho que el hombre estaba hablando con sí mismo, orando con sí mismo, y pues aunque en su oración decía que estaba diciendo todas estas cosas en Dios, realmente solo decía para justificarse a sí mismo, para conseguir lo que él quería. Y eso me hace pensar que tal vez, no sé si solo para la gente que no es creyente, sino también a los creyentes, a veces nosotros podemos cometer el mismo error, que pensamos que estamos orándole a Dios como cuando pedimos por un milagro, una necesidad, pero en realidad solo estamos diciendo lo que nosotros queremos, como si fuera dicho y hecho. Como decirle,
Dios, quiero o te agradezco porque yo hice esto y esto para alabarte como el hombre aquí, o Dios te pido por esta sanidad o algo, pero cuando estás pidiendo realmente lo estás exigiendo, y en esos casos me pregunto si Dios escucha esas oraciones o no. Mi hermano, muy bueno tu aporte Sí. y podríamos comentar muchas cosas sobre eso y definitivamente sí, muchas veces oramos lamentablemente como este fariseo, con orgullo delante de Dios y no seguimos el ejemplo de nuestro Salvador, que incluso en el momento en el peor momento quizás de la historia, Él pudo decir, hágase tu voluntad. Amén. Y ese es el modelo que Cristo nos enseñó en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en los cielos. Entonces, la oración, mi hermano, muy bien, y es así, siempre debe ir sometida a lo que Dios quiere. Nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para exigirle nada a Dios. Adelante, hermano. Yo quería aportar ahí que, apoyando las palabras del hermano, muy linda, muy bien expuesta, que porque siempre nos mandan a examinarnos, incluso los psicólogos, consulta con tu hermana, digo, sí, yo me acuesto, pero que tengo que consultar. Y yo no sabía cómo examinarme a mí mismo. Y es verdad que cuando tú te examinas a la luz de otras personas, de cómo son las personas que te rodean, como es una persona que tú crees ideal, uno dice, ay, más o menos estoy bien. Pero cuando nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, wow, más nunca llegamos. Así es. De verdad que ahí el evangelio humilla. Y es ahí por eso que el pecador dice, sé propicio a mi pecador. Si uno no se siente así, no se ha arrepentido. Así es. Y ese es uno de los puntos de la parábola. Tenemos a dos personas. ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, gracias porque yo no soy como... Él está dando gracias porque él no peca de la manera que pega el otro. Exacto. Él no menciona... No menciona pecado, Exacto. pero... Él bueno, menciona lo que él no hace. Y muchas veces nosotros vemos el pecado de otras personas más Como pequeños algo que el de nosotros. Entonces decimos, pero es que yo no me explico por qué este hermano hace eso. O yo no me explico por qué. Y no, Yo no soy así. Exactamente, yo no soy así. Esa es una frase muy común que Yo he lamentablemente muchas veces nosotros expresamos. No, yo no soy así. No, somos peores. Somos peores, mis hermanos. Gracias a Dios que no lo revela. Entonces esta parábola nos enseña, mis hermanos, a que nosotros no debemos ir con ese orgullo ante Dios, ni creyendo que tenemos justicia propia para justificarnos delante de Él. Como dijo la hermana, solo basta con examinarnos a la luz de lo que dicen las Escrituras para descubrir cuán pecadores somos y cuántas veces hemos quebrantado la ley de Dios. Por eso, a diferencia, debemos de ir a Cristo, debemos de ir a Dios con una actitud humilde y simplemente. La actitud de este publicano fue muy interesante y llamativa porque dice que no era ladrón. dice más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Él estaba completamente humillado. No se atrevía ni siquiera a levantar su mirada. Posiblemente tenía su cabeza en tierra y se golpeaba el pecho. Es un gesto de humildad muy el pecado duele, hermano. en el Sí. contexto judío. Era un gesto de humildad, Bueno, dándose no te golpes arrepientes, no, en el así pecho. no duele, ¿eh? y No, solamente dijo algo. Solamente dijo a Dios, Sé sé propicio a mi hermano. propicio a mí. Soy pecador. Dios no quiere que tú te justifiques delante de Él. No, O es que, Señor, yo hice esto porque me hicieron esto. Señor, yo hice... No, Señor. Hice esto. Confiésalo. Perdóname por mis pecados. Porque, mi hermano, Él es justo. y ayudamos a apartar medio también, porque si no te apartan, no Así hay es, hermano. misericordia. Así es. También vemos una sombra de eso en las oraciones de David. Cuando David intercedía, En el Salmo 51. decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Era un hombre que constantemente estaba, Señor. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Así es. Es un hombre que reconocía su pecado. Siempre está ahí. Esa es como una enseñanza que nos deja a nosotros, que tenemos que estar siempre humillados delante de Dios y unidos con Él, porque solo no podemos. Solo no El podemos. hombre no puede con su pecado, con su naturaleza, no puede el hombre. Sí, es con que ella. recuerden, mis hermanos, que el pecado no es algo que simplemente nosotros cometemos. No, El es pecado algo es que mora. algo que nosotros somos. Somos. Y también pedirle a Dios, porque a veces tenemos pecados ocultos, en el sentido de que tú no sabes, Sí, así que es. tú haces algo y tú dices que tú funcionas así. No, 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 es un pecado oculto que tú tienes. Y Entonces debemos- debemos pedirle a Dios que nos revele esos Que pecados no, más que no, ocultos que que no lo tenemos. quite. Que lo Que revele, lo quite. o mis hermanos, Que no lo quite. que los exponga. Que lo- Sí, Que los que exponga. los exponga, ¿sabes? hermano. Que exponga, señores. No, pero en el sentido de que son pecados ocultos, por ejemplo, podemos tener algún orgullo oculto y es una manera tuya según tú de actuar. No, 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 pero es orgullo o algún pecado así que tú no sabes que es pecado, pero que, ¿entiendes? Algo de egoísmo. Algo de egoísmo. ¿Quién te lo va- Vemos el caso de quién te lo va a mostrar? Acán en Josué 7, cuando él toma del anatema, Ujú. él estaba solo y Dios vio Dios ahí puso el pecado. Así es. Y hermano, y el proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados Sí. no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Tremendo, hermano. Así como dice, hermano, también vemos el pecado de Caín. ¿Quién vio que Caín mató a Abel? Ajá. Nada más que eran ellos dos. Solamente Dios. Solamente Ah, Dios, sí. hermano. David con Betsabé, David con Betsabé, ¿quién expuso su pecado? Ajá. Dios manda a Natán, el mm, profeta, y le dice. Y hasta entonces no había visto su pecado. Y le describe. Siendo rey, siendo un hombre de le Dios. hace Ananías y Zafira. a Ananías. No, Dios acabó ahí con David. Vemos, mis hermanos, como muchas veces si no confesamos nuestros pecados, Dios los va a exponer. Y Amén. los va a exponer, hermano. Y otra cosa, el pecado siempre nos alcanzará. El pecado siempre nos va a alcanzar. Claro, siempre. hermano, si lo dice la Nosotros Biblia. podemos estar pecando ocultamente, pero Dios lo va a exponer. La consecuencia, no, y la consecuencia te va a alcanzar. O lo va a exponer, o el Espíritu va a traer convicción de pecado a nuestras vidas, o va a enviar a una persona, o el mismo Dios lo va a exponer. Pero el pecado saldrá a la luz. No, la, Yo consecuencia, pienso la que- consecuencia te va a alcanzar. Yo pienso que sí. Yo pienso que no siempre la consecuencia te va a alcanzar. Puede ser en otra ¿Sabes? vida. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que no todos los pecados van a ser castigados en esta vida. Ujú. Porque si los pecados fueran todos castigados en esta vida, pues demás está el infierno. Hay veces que vamos a pecar, o la gente o los no creyentes van a pecar. Por eso tú ves mucha gente mala que prospera y Sí. que peca y que se revela contra No, Dios. no, Y no, viven no. toda su vida No, pero no te hablo de ellos, te hablo de nosotros. de los creyentes. Sí, No, de el los creyente. creyentes, sí, olvídate. Si eres un verdadero creyente, hermano, tu espíritu no te No, va. y Dios te va a disciplinar. Dice que el Dios te va a espíritu. Si somos creyentes, Dios ese pecado lo va a exponer. Claro, y te va a Él disciplinar. lo va a exponer. No, y Gloria te a va a Dios. Y no disciplinar. tanto eso, hermano, nosotros tenemos su espíritu. El creyente tiene el espíritu de Te Dios. va- Por lo te va a tanto, él te disciplinar. redarguye. Y te Él va a va a soltar. traer convicción de tu pecado. Sí. Amén, Él hermano. va a hacer que tú te sientas mal. O por sea, tu pero pecado. cuando dije lo de pecados ocultos, no son pecados que nosotros Sí. sabemos que estamos haciendo Sí, ocultos, sí, no, sí, son sí. pecados que no sabemos que son Sí, pecados sí, y sí. seguimos haciendo. Por ejemplo, Saúl. Cuando Saúl hizo que dice que desobedeció a Dios, Saúl dijo, pero si bien yo he hecho el bien, yo traje los sacrificios, los holocaustos. Él no reconocía su pecado, ¿entiendes? Esos pecados son los que hablo, que vienen con nuestro carácter de Sí, atrás, que sí. tenemos que ir, mediante el proceso de la santificación, ir reconociendo esos pecados. Ah, mira, esta forma que yo tengo mi carácter está mal, o tengo que cambiar esto. Esos pecados son los que me Porque referí. engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces Exacto. pensamos que estamos... ¿Quién lo conocerá, mi hermano? Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que me envió y he traído. O sea, él estaba convencido de que él estaba Sí, haciendo el bien, sí. ¿entiendes? Y dice, no, tú has desobedecido. ¿Y cuáles son los bramidos esos que oigo yo? Cuando se estaba cayendo el arca, Sí. eso fue un Ah, gesto Samuel, bueno, porque Samuel. se estaba Bien. No, pero no fue mandado. Y otra cosa, hermano, en la Biblia también habla de personas que se arrepintieron, pero no de corazón. Faraón se arrepintió. Sí, así Él le es. decía, no, ya, ok, yo me arrepiento, deja ir a ya, Deja. Y dile a después- Jehová, Faraón, Saúl también se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento. Judas, y no ve que tenemos que arrepentirnos de corazón, Así es.
Eso solo Dios lo produce, Sí. a Así través de es, su mi Espíritu hermano. Santo. Bueno, vamos a continuar. Vamos al último de los evangelios. Juan. Evangelio Juan, de el Evangelio de Juan. Y este evangelio, mis hermanos, sí está interesante. es el único de los 4 evangelios que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 30, 31. 30 y 31. 20, 30 y 31. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es interesante el Cierto. propósito que los argumentos que pueden dar por los cuales escribió su evangelio. Y él dice, hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, pero él dice, pero parece que su pensamiento está, pero yo no necesito escribirlas todas. Yo solo quiero escribir estas, o solo estas son suficientes. Solo estas son suficientes para que nosotros creamos en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito, que creamos y tengamos vida en su nombre. Por eso debemos de leer la palabra de Dios, mis hermanos. Ellas van a traer convencimiento de estas cosas. Entonces, los propósitos primordiales del Evangelio de Juan son 2, evangelístico y apologético. Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se utiliza aproximadamente 100 veces en el Evangelio. Vemos esta palabra constantemente, creer, creer, creer. Los otros evangelios utilizan menos de 50 veces, menos de la mitad de lo que este evangelio usa la palabra creer. Entonces Juan compuso este evangelio a fin de proveer razones para la fe salvadora en sus lectores y como resultado asegurarles que recibirán el regalo de la vida eterna. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el propósito apologético está relacionado muy de cerca con el propósito evangelístico. Es que Juan escribió a sus lectores para convencerlos de la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre encarnado. Esto lo podemos apreciar incluso en los primeros versículos. Sí, El verbo aquí fue lo hecho tienen. carne. Adelante, mi hermano. Lean. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos a Dios. El propósito, Juan lo que quiere que nosotros veamos es que Dios tomó forma humana, que aquel verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que Dios, mismo Dios, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, cuya naturaleza divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona, en Cristo. El Mesías profetizado y salvador del mundo. Juan capítulo 1 versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Capítulo 3 versículo 16. Yo creo que todos no lo sabemos, lo podemos Ah, poner sí, como de Dios tal al manera, mundo. oh Dios Dios al al mundo. mundo. Qué ¿Para precioso. qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, no tenga vida. Amén. ¿Y qué dice que sí? Y el que no ha creído en el Hijo de Dios ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito. Ya ha sido condenado. Versículo 4 capítulo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga,
nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Qué impresión. Así es, versículo 8, capítulo 58. Yo soy el que habla contigo. Versículo 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de Abraham fuese Dios. yo soy. Lo querían matar ahí. Saben que ese texto del capítulo 4 en el versículo 25 y 26 es Jesús cuando tiene la conversación con esa mujer samaritana. Y una cosa curiosa es que fue a la primera persona que Cristo se le revela como Dios. Es a ella, a una mujer samaritana. Jesús iba de camino. Yo soy. O sea, que no era del pueblo. Exactamente. Era Fíjate que después dice que sus discípulos se maravillaban que hablaban con una mujer. esa No era Exacto. judía, No era fue a judía. los fariseos, no fue a... Exacto. A ver, la mujer era samaritana. Ella, recuerden que cuando el Supuesta reino enemiga. se dividió, el reino del norte, el reino del sur. Pero también era judía ella, ¿no? No, ella no era judía. Ella era samaritana. ¿Y qué quería hacer? Ella era de Una Israel. mezcla. Ella era, recuerda que el reino del norte se divide, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, la capital de Israel pasó a ser Samaria, y en el reino del sur, Judá, la capital pasó a ser Jerusalén. Entonces ahí vemos la división. Incluso cuando leemos el relato de la mujer samaritana, la diferencia de los samaritanos y los judíos es que los samaritanos creían solamente en la Torá, ellos creían solamente en el Pentateuco. En el Pentateuco, exacto, La muy ley. bien. Entonces nosotros podemos ver aquí en este relato de Jesús y la mujer samaritana cómo ella tenía conocimiento del Mesías. Sí, Si volvemos claro. a... Sabemos que el Mesías de venir. Y los Exacto. samaritanos eran... Ellos sabían porque Moisés profetizó acerca del Mesías. Entonces ellos tenían realmente un conocimiento acerca de ese Mesías prometido. ¿En qué parte Moisés profetiza el Mesías? Nosotros lo vimos, ahora no lo recuerdo exactamente, pero cuando dice que un profeta... No, también cuando él levanta también el acta de la serpiente, cuando levanta la serpiente, era una representación simbólica de Cristo. Sí, pero ahí, Sí. sí, una representación, pero no como tal, como que profetiza del Señor. Cualquiera que vea levantar una serpiente dice, bueno, esto lo está haciendo Dios para sanar a las personas porque eran mordidas por la serpiente. Pero apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo, Sí. pero a veces lo que te quiero explicar es que profetice de él. Nosotros hablamos de él. Sí, yo sé, Sí, yo hablamos sé. de él. Sí, sí. Ahora no tengo el Sí, texto, yo también, pero yo sí también. hablamos donde un profeta mayor que Moisés se iba a levantar y él iba a ser Sí, haciendo referencia al Mesías. Yo creo que está en Isaías, ¿no? Porque está No, muy para atrás. está en eso. Está muy para atrás, está muy para atrás. vaya. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí, vamos, Sí, sí, vamos a ir. vamos a avanzar. Entonces, este relato de la mujer samaritana es bastante intenso y un relato bastante interesante, en donde vemos cómo Dios se revela. Deuteronomio 18, Deuteronomio 18. el 15, ahí habla del profeta. Adelante, mi hermano, si lo tienes y lo puedes leer. No lo tengo aquí. Deuteronomio 18, 15. Ahí habla, Moisés habla de... Bueno, cógelo, ¿verdad? Cógelo, vale. Deuteronomio 18, 15. Ahí está, incluso el título del texto dice, Dios promete un profeta como Moisés. Estamos en el Pentateuco, Antiguo Testamento. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que me han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahí está profetizando Ahí de está, Cristo. Deuteronomio. Ahí ¿Tú está. no lo ves? Bueno, Capítulo hermanos, ahí 18, de Cristo o general. De Cristo. De Cristo. 18, Recuerda, versículo ¿qué? ahí está hablando de Cristo, 15. está hablando del 18, Mesías. 15. Recuerda Sí, que pero Cristo dice, habló. yo levantaré ese, está en el 18. 18 el 18 profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar,
o que hablare en nombre de dioses ajenos, el No. tal profeta morirá. No, él está hablando de Cristo. Y si Dice- dijeres en tu- Si Dice- está hablando de Cristo. Sí, Vamos, si analizamos el texto bien, dice, Dios promete un profeta como Moisés. No está hablando en de los singular, profetas. y en singular. Está hablando de un Ya, ya. profeta. Y recuerden De que Cristo, Cristo ¿no? cumple Sí, el sí, rol sí, de sí. profeta. Ah, No, de sí, todo, sí. de todo, de todo. De en De medio todo de sus ministerio. hermanos. Está hablando de profeta. Cristo. Levantaré Está de hablando. medio de sus Sí, porque Levantaré. hermanos. cuando dice un profeta, está hablando de Cristo. Está hablando de Porque, Cristo. si no hubiera hablado de A él oiréis, dice Jehová. Entonces, aquí vemos, muy buena tu apreciación, hermano, es importante, de verdad, aclarar esto, el rol de Cristo como profeta. Claro, Como vimos en las clases anteriores, Cristo cumple el rol de de todos. Profeta, Los sacerdote. Los cinco ministerios. y rey. Pero además el versículo 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso está más claro que el agua. Así es. Bueno, seguimos en el Evangelio de Juan. Juan organizó su Evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, que nos deberían llevar a la fe. Y vemos cómo Jesús se revela como la fuente de vida. Cuando Jesús convierte el agua en vino, capítulo 2, sí. versículo 1-12. Ahora no tenemos tiempo para leerlo, pero quiero que lo tengan en su mente. 2:14. Vemos que Jesús gobierna sobre la distancia, vemos la sanidad del hijo del hombre noble, ¿sí recuerdan? Ujú. La sanidad del hijo del hombre. Vemos que Jesús gobierna el tiempo cuando sana a un paralítico en el estanque de Betseda. Vemos que Jesús gobierna sobre la naturaleza cuando camina sobre el agua y la tormenta, capítulo 6, versículo 15 y 21. Vemos que Jesús sana a un hombre de nacimiento, a un ciego de nacimiento, lo cual nos muestra que Cristo es la luz del mundo. Vemos que Jesús tiene poder sobre la muerte cuando resucita, Ah, sí, Lázaro. cuando resucita a Lázaro de entre los muertos. Y vemos la pesca milagrosa después de la resurrección. Pero aparte, mis hermanos, Jesús afirma ser Dios en 7 declaraciones explícitas en que se designa a sí mismo como yo soy. Ahí mismo el ejemplo de la samaritana. ¿Cuáles son? En el ejemplo de la samaritana que acabamos de leer. El camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Antes que fuera Abraham, yo soy. Ah, sí. Antes que fuera Abraham, yo soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del Yo soy el mundo. pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy también. la resurrección y la vida. Muy bien, mi hermano, faltan 2. Yo soy el pan de vida. Pan de vida lo dije. Ok, Pan de lo vida. dijiste. Ok, yo Yo soy soy. el pastor, ¿no? Yo Yo soy el buen pastor. Así es, yo soy el buen Ah, pastor. yo soy la puerta. Y yo soy la puerta a las ovejas. La puerta de la joya. Dice Muy que bien. el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua Que salte que para salte verte. para vida eterna. Amén.